En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Creador. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Papa Benedicto XVI, resulta significativo, pues, que Lucas ponga el Padre Nuestro en relación con la oración personal de Jesús mismo. Él nos hace partícipes de su propia oración. Es la oración de Jesús. Nos introduce, por lo tanto, en el diálogo interior del amor trinitario. Es como si la oración del Padre Nuestro fuera el diálogo de la Santísima Trinidad. Es como entrar en la intimidad de la Santísima Trinidad y escuchar lo que están hablando. Y Jesucristo, con la oración del Padre Nuestro, nos introduce en este diálogo de intimidad. Y nos lo dice. Eleva, por así decirlo, nuestras necesidades humanas, porque las 7 peticiones son necesidades humanas, hasta el corazón de Dios. Pero esto significa también que las palabras del Padre Nuestro indican la vía hacia la oración interior. Son orientaciones fundamentales para nuestra existencia. ¿Pero por qué? Porque, como dijimos ayer, ¿cuál es la finalidad de la vida espiritual? La conformación a la imagen del Hijo, con H mayúscula. Ser uno en Cristo. Configurarnos, transformarnos en Cristo. El significado del Padre Nuestro va más allá de la comunicación de palabras para rezar, mucho más. Ponemos nuestras necesidades humanas, las ponemos en la intimidad del corazón de Dios, porque lo que estamos diciendo al Padre: hazme como tu Hijo, Jesucristo. Por eso líbrame del mal, perdona mis ofensas, dame el pan de cada día, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. ¿Pero por qué? Porque elevamos nuestras necesidades humanas de todos los días y las elevamos a un nivel en que decimos: transforma estas necesidades porque yo quiero que transformes mi corazón en el corazón de tu Hijo. Y el Padre, como dice San Pablo, quiere transformarnos, transformar hasta tener los mismos sentimientos de Jesús. ¡Qué maravilla! Hay un teólogo ortodoxo que dice:
hacer entonar el Padre Nuestro siempre con las últimas palabras, para ser dignos de finalizar la oración con las palabras del comienzo. Es decir, dice este teólogo ortodoxo, dice, tenemos que empezar el Padre Nuestro con líbranos del mal. Y después, como empezar de abajo para arriba, líbranos del mal para poder al final decir Padre. Y esto es muy profundo. Y dice, se comienza en el desierto de las tentaciones. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Se vuelve a Egipto, luego se recorre la vía del Éxodo con las estaciones del perdón y del maná. Perdona nuestras ofensas, danos hoy nuestro pan de cada día. Como se empieza por abajo y es como un éxodo, ¿no? Primero comenzamos como en las tentaciones del desierto, después se pasa al éxodo, este caminar como el pueblo de Egipto que experimenta la necesidad del perdón y del maná, del pan. Y después, y gracias a la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, se llega a la tierra prometida, es decir, al reino de Dios, venga tu reino, donde Él nos comunica el misterio de su nombre, Padre. Entonces, este teólogo ortodoxo es impresionante porque dice, en cierto sentido, tenemos que meditar el Padre Nuestro al revés. Empezar ¿no? Porque es entender nuestra condición humana, pero poco a poco vamos por este camino del desierto, vamos alimentándonos del perdón y del maná, vamos descubriendo el reino de Dios y llegamos a entender y a descubrir este gran misterio que es el nombre del Padre. Por eso, en esta meditación vamos a empezar al revés. Líbranos del mal. Vamos a empezar nuestras reflexiones sobre el Padre Nuestro con la última petición. Líbranos del mal. ¿Qué decimos en la Santa Misa? Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Esto lo decimos después de haber rezado el Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor. Esa podría ser nuestra petición en esta meditación. Concédenos la paz en nuestros días. Ayúdanos con tu misericordia para vivir libres del pecado y protegidos de toda perturbación. A mí esta parte me ayuda muchísimo. Pedimos al Padre que nos libere no solamente del mal, pero de toda perturbación, porque el demonio nos quiere perturbar, nos quiere robar la paz, y es muy eficaz el demonio. Porque nada más abrir el mercurio en las mañanas ya nos está perturbando. Nada más empieza una cosa, ¿no? Una llamada telefónica de un problema familiar, que el hijo me llama y ya me está perturbando. ¿Y cuántas veces esto, ¿no? Durante el día el demonio siempre está como el león rugiente,
deseoso de devorarme. Y se la pasa el día tratando de robarme la paz. Por eso esta petición es tan poderosa. Líbranos del mal, significa líbranos del demonio. En esta petición nos presentamos a este Padre, a este Papá que hemos meditado ayer, que sabemos que nos ama profundamente, y vamos y le pedimos, sálvanos, sálvanos, libéranos. En cierto sentido, esta petición nos recuerda nuestra redención, nos recuerda que hemos sido redimidos y redimidos por un amor crucificado. Por eso, cuando rezamos líbranos del mal, le pedimos a Dios que nos arranque de las garras del enemigo, que nos libere de la maldad que nos rodea por todas partes, que nos libere del negativismo, que nos libere de esas garras del pesimismo, del desánimo. Nos sentimos impotentes y reconocemos que no podemos luchar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos el amor omnipotente de Dios. Lo necesitamos para no sucumbir bajo el peso de la tentación, bajo el peso del desánimo, bajo el peso de la perturbación. Por eso esta petición, estas tres palabras tienen un poder inmenso. Líbranos del mal. Porque recuerden que esta petición viene al reconocer que Dios es Padre. Así Jesús también en la última cena rezaba al Padre por sus discípulos y decía, no te pido que les retires del mundo, sino que les guardes del maligno. El demonio, que decía también Jesucristo, que es homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Palabras de Jesucristo. El demonio, que es Satanás, como dice el libro del Apocalipsis, el seductor del mundo entero, el príncipe de este mundo, el acusador. El Padre no acusa. Por eso cuando en nuestro corazón empezamos a sentir acusaciones, es que no cambias, es que siempre caes en las mismas cosas, es que eres un inútil, es que no sirves para nada. Eso viene del demonio, del acusador. Y por eso venimos hoy y le decimos al Señor, líbranos del mal. Pero es una libertad de los hijos de Dios. Al final lo que estamos diciendo es, ayúdanos a reconocer que somos amados. Pidamos, por lo tanto, a Dios que nos libere del mal y así renunciar a Satanás. Cuando renovamos nuestras promesas bautismales, y lo vamos a hacer después de los ejercicios,
decimos esto y vamos a repasar. Dice, pidamos a Dios que nos libere del mal y así renunciar a Satanás. Esto es. ¿Qué significa renunciar a Satanás? Renunciar al pecado como negación de Dios. El pecado es negación de Dios. Es decir, es negar la importancia del otro, la dignidad del otro, la existencia del otro. Es negar la presencia de Dios, esconderme, como lo hicieron Adán y Eva. Y el demonio quiere que me esconda de su amor, de su presencia. ¿Y cuántas veces en nuestra propia vida nos podemos esconder porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, porque creemos que no somos lo suficientemente dignos o dignas del amor de Dios? Nos olvidamos de que somos hijos amados. El pecado es una negación de Dios. Por eso, como hablábamos, la idolatría es el gran problema del pueblo de Israel y que seguimos teniendo en nuestros tiempos. Y se acuerdan que ayer meditábamos en esos ídolos, en ese concepto de Dios que podemos tener, un concepto erróneo de Dios, creando nuestros propios ídolos. Por eso la visión que tenemos de Dios es tan importante. Pedimos a Dios que nos libere del mal, porque renunciar a Satanás es renunciar al mal. Como dicen, estas son las renovaciones bautismales. Renunciar al mal como signo del pecado en el mundo. El que diga que el demonio no existe, o sea, yo creo que es que no vive en este mundo. ¿No? Porque, como ejemplo de hoy, hablo a mí recibo, ¿no? Algunos de ustedes lo leen, el Libero, ¿no? Que tiene el resumen de las noticias de todo el mundo y que uno leyendo un párrafo pues se da una idea y ya no tiene que leer nada más porque son las noticias más importantes, ¿no? Y hoy otra vez, ¿no? Que entran en un colegio ahí en Estados Unidos, en Nashville, y matan a 3 niños. Y dice, o sea, no me digas que no existe el mal. El mal como signo del pecado en el mundo, cuando el hombre niega a Dios y no desea tener una relación de amor con Él, pierde la fuerza interior, pierde la fuerza para luchar contra el mal. Y esto lo experimentamos todos nosotros. Dentro de nosotros hay una fuerza interior y hay una lucha entre el bien y el mal. Estas películas, ¿no?, épicas ¿no?, como decíamos, del Señor de los Anillos, o el mismo Harry Potter, ¿no?, es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre el bien y el mal. Y esa lucha la experimentamos dentro de nosotros. Esa lucha entre el amor y el egoísmo, el amor y la soberbia, el amor y la vanidad. Porque nuestra naturaleza humana ha sido herida y por ello hay una inclinación al pecado.
Y el combate espiritual debe estar siempre presente. Este combate, pero también esa petición al Señor, líbrame del mal. Pero recuerden siempre, estas peticiones se hacen partiendo de la confianza de hijos. Es un hijo que está pidiendo a su padre. Entonces sabe que el Padre va a responder. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, no podemos olvidarnos esto. Yo pido como hijo que tiene la certeza de que la oración va a ser escuchada. Entonces le pedimos a Dios que nos libere a renunciar a Satanás. ¿Qué significa renunciar a Satanás? Como hemos dicho, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como ofuscación de la verdad. Y esto es un gran problema en el mundo en que vivimos hoy. El demonio ha metido su cola hasta el fondo, o sea, aquí sí que ha hecho una labor magnífica. Le tenemos que dar crédito al demonio por lo que está haciendo. Porque está creando una ofuscación de la verdad hasta el punto que ya no sabemos qué es verdad. Y lo que hace tiempo era lógico, ahora ya como hasta nosotros mismos estamos diciendo, ¿será o no será? Porque como decían, ¿no? Tú repite una mentira constantemente y se transformará en verdad. Y en el mundo en que estamos viviendo, este es un gran peligro, la ofuscación de la verdad. Y aquí el cardenal Joseph Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, justo en la homilía en que estaban reunidos todos los cardenales después de la muerte de Juan Pablo II, se reunieron todos los cardenales y hay unos días de reflexión. Y en una de las misas, el cardenal Ratzinger, que era el decano de todos los cardenales, celebró la misa y dio esta homilía a los cardenales. En esta homilía dice lo siguiente: ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? Magnífico. ¿Cuántos vientos? La Iglesia es como un barco. Dice, ¿cuántos vientos fuertes de diferentes doctrinas hemos conocido en esos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas del pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro. Entonces, la barca del pensamiento cristiano, del pensamiento de aquellos que quieren permanecer fieles al Evangelio, a la verdad, esta pequeñita barca ha sido zarandeada, ¿no?, por olas que llevan de un extremo al otro, del marxismo, la idea marxista, al liberalismo, de un punto a otro, hasta llevarnos al libertinaje, donde haz lo que te dé la gana. Del colectivismo al individualismo. Es lo que estamos viendo hoy en día.
del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo, donde no se cree en nada, al sincretismo, donde toda creencia se mezcla en una olla como si fuera, venga, todo junto, el sincretismo, un poquito de esto, un poquito del New Age aquí, un poquito de esto, pues voy a tratar esto, y esto se mezcla. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir a error. A quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. ¿Cuántas veces hemos sentido nosotros que nos ponen, es que eres de la Edad Media, abuela, pero si eso ya ha pasado de moda? ¿Y cuántas veces ya nos ponen la etiqueta de son unos fundamentalistas? Mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de la doctrina, porque ahora ya no es, ¿no? Ahora el relativismo es, haz lo que te dé la gana. Todo es relativo. Todo es relativo. El marxismo, el liberalismo, el libertanismo, el colectivismo, el individualismo, el ateísmo. Venga. Todo es relativo. Mientras que el relativismo parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo, miren, esta es la frase que quedó como un sello de esta homilía, se va constituyendo una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida, ¿cuál es la única medida? Solo el propio yo y sus antojos. Entonces, ahora, ¿cuál es la medida de la verdad? Lo que yo pienso, lo que yo siento. No me digan que esto no es la verdad. Estamos cayendo en esto. Si yo me siento, si yo quiero, ¿no? Entonces, esto es el error. Y esto es lo que estamos pidiendo, líbranos de este error, que es la ofuscación de la verdad. Y que muy fácilmente podemos caer nosotros. Y no es tanto porque, a veces sin saber, porque las olas, ¿no?, que vienen de estas ideologías son tan grandes que a veces nos sentimos que nos sobrepasan. Y a veces tenemos tanta presión social que nos dejamos llevar. O por miedo a qué dirán. O por la presión social es que todo el mundo ya todo el mundo, me siento como soy la única, soy el bicho raro. Esto es justamente lo que el enemigo quiere. Y esto es lo que estamos pidiendo al Señor. Líbranos del mal. Nosotros, decía el cardenal Ratzinger, en cambio tenemos otra medida. El Hijo de Dios, el hombre verdadero. Él es la medida del verdadero humanismo. No es adulta una fe que sigue las olas de la moda y la última novedad.
adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Y esto es lo que tenemos que pedir en esta meditación. Esta es nuestra fe, una fe que está arraigada en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Una fe adulta que sabe arrodillarse en adoración, como dijimos ayer. Esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. Debemos madurar esta fe adulta. Debemos guiar la grey de Cristo a esta fe. Podemos sentir a veces en el movimiento Regnum Christi que somos muy pocos. Pero también estamos llamados a madurar en nuestra fe, para ser un punto de contraste contra toda esta ola y no desanimarnos. Esta fe, solo la fe, crea unidad y se realiza en la caridad. La fe se realiza en la caridad. A este propósito, San Pablo, en contraste con las continuas peripecias de quienes son como niños zarandeados por las olas, nos ofrece estas hermosas palabras: haced la verdad en la caridad, como fórmula fundamental de la existencia cristiana. Por eso, ¿por qué en el Regnum Christi ponemos tanto esfuerzo y énfasis en el apostolado? Porque es una fe que no se encierra en uno mismo, sino es una fe que tiene que proclamarse. Es una fe que yo he experimentado la amistad de Cristo y quiero dárselo a los demás. Porque ¿de qué vale de tener, como dice el Evangelio, una luz? No es para esconderla debajo de la cama o ponerlo debajo de una cesta. Es para que brille. Para que brille. En la medida en que nos acercamos a Cristo, también en nuestra vida la verdad y la caridad se funden. Maravilloso. Porque cada vez que más nos dejamos enamorar por Cristo, entonces nuestra fe, la verdad en Cristo y la caridad son una. Y al final lo que somos verdaderos testigos del Evangelio. La caridad sin la verdad sería ciega. La verdad sin la caridad sería como un címbalo que retriñe. Pedimos a Dios que nos libere del mal. Y repito, eso significa renunciar a Satanás. Renunciar a Satanás significa renunciar al pecado como negación a Dios. Renunciar al mal como signo del pecado en el mundo. Renunciar al error como ofuscación de la verdad. Cuarto, renunciar a la violencia como contraria a la caridad. Estas son las promesas bautismales, Renunciar a la violencia como contraria a la caridad.
Durante estos años hemos sido testigos de actos de violencia. Vivimos en un mundo en guerra. Cada vez que abrimos las páginas del periódico vemos la cantidad de violencia en un mundo. Y esta violencia viene de estas ideologías que hemos hablado, de estos vientos que hemos hablado. Una violencia que es totalmente innecesaria, que está alimentada por el odio, por la ideología. Pero también existe la violencia de palabras, por medio de críticas, que en vez de construir una sociedad mejor, destruyen la sociedad. Destruye la misma familia. La violencia normalmente, yo creo que casi siempre, viene de un alma que no está en paz interior. Por eso le pedimos al Señor, líbranos del mal. Líbranos. Y cuando empiezo a tener siento la injusticia en mi corazón, la primera cosa que tengo que hacer es recordar el Padre Nuestro. Líbrame del mal, Señor. Yo no puedo seguir que la violencia continúe. Y finalmente, renunciar a Satanás es también renunciar al egoísmo, como falta de testimonio del amor. La persona que da testimonio es porque dentro de su corazón reina el amor de Dios. Yo creo que todos nosotros conocemos a alguien donde vemos que realmente reina el amor de Dios, que es un verdadero testimonio de vida. Y nosotros estamos llamados a ser esos testimonios, porque sabemos que el egoísmo es autodestructivo. El egoísmo no permite que demos frutos. El Papa Francisco ahora está dando, así como ha dado unas catequesis sobre el Padre Nuestro, sobre el discernimiento. Estamos haciendo un esfuerzo en la sección de hacer estas colecciones, ¿no? Estos libritos con las colecciones de las catequesis del Papa, porque realmente son muy formativas. Bueno, pues ahora está haciendo unas, que también lo voy a poner en un librito, sobre el celo apostólico, un tema muy nuestro. Y en una de ellas dice, la evangelización es más que una simple transmisión doctrinal y moral. A veces creemos que evangelizar es ir a predicar, ir a transmitir una doctrina, ir a transmitir los mandamientos. Es mucho más que eso, dice. Es, en primer lugar, testimonio. Y aquí tenemos a grandes apóstoles. Porque su testimonio de vida es la mejor forma de evangelizar. No se puede evangelizar sin testimonio. Y este testimonio viene del encuentro personal con Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y por eso estamos aquí. Por eso estamos haciendo ejercicios espirituales.
porque queremos llenar nuestro corazón del amor de Dios, recordar como todos los años estas cosas que nos llenan, que da sentido a nuestra existencia, a nuestra fe, para fortalecernos y salir en este mundo y ser verdaderamente testigos de la verdad. Y después decimos no solamente renunciar a Satanás, sino también renunciar las obras de Satanás. ¿Y cuáles son esas obras de Satanás? Yo solo estoy leyendo el rito, que lo vamos a hacer al final de estos ejercicios. ¿Y cuáles son estas obras? Sus envidias y odios. Renuncio a las envidias, renuncio a los odios, porque mi corazón ha sido creado por el amor. Yo he sido creado por el amor para amar. Renunciar a sus perezas e indiferencias. Porque he sido llamado por Cristo para instaurar su reino en mi corazón y en el corazón de todos los que están en mi alrededor. Por eso no me puedo dejar llevar por la pereza. Hay mucho que hacer y todos nosotros, todos, podemos hacer algo. Por eso cuando yo entro a veces en un salón ahí en Piedraroja, cuando están reunidos, y entro en estos salones donde la edad media es 86 años. Literal, hay un equipo que la edad media es 86 años. Y esto es increíble, porque es un gran testimonio de vida. Y estas mujeres tienen mucho que dar. Y cada uno de nosotros, en cada momento de nuestra vida, tenemos, porque sabemos que hemos sido llamados. Y somos testigos del amor de Dios. Renunciar a las obras de Satanás, que son sus cobardías y sus complejos. ¿Cuántas veces la cobardía se mete en nuestro corazón? Cuando vamos a algún lugar y empiezan a hablar mal de la iglesia, cuando empiezan a hablar mal de nuestra fe, de lo más precioso que tenemos, y nos entra cobardía. Y no tanto, es una cobardía porque ya estamos hartos de que nos pongan la etiqueta de fundamentalistas. Y todos los hemos experimentado. A lo mejor yo lo llamaría tanto cobardía, sino cansancio. Como ya hemos un poco tirado la toalla, porque decimos, es que ya la ola del tsunami es tan grande que ya sé que, no tengo nada que hacer. Por supuesto que no tenemos nada que hacer con nuestras propias fuerzas. Pero por eso nos venimos a unir a la omnipotencia del amor de Dios. Nosotros, dice el Evangelio muy claramente, y lo dice Jesucristo, somos siervos inútiles. Con nuestras propias fuerzas, claro que sí. Pero unidos a la omnipotencia de Dios, al poder transformador del Espíritu,
Mire lo que hicieron esos 12 discípulos. Transformaron el mundo que ellos conocían. Por eso no podemos dejarnos llevar por esas cobardías o esos complejos. Los complejos que nos empiezan a meter por dentro, especialmente en nuestros pensamientos. Esos complejos, no es que no sirvo para nada, es que ¿qué van a decir? Es que. Y se me empieza a meter complejos, como es que no valgo para nada, es que yo no sé ya qué hacer en mi apostolado, es que ya no tengo. Y me empiezo a poner complejos. Eso hay que renunciar a esos complejos. Creer en Dios Padre. Renunciar a sus tristezas y desconfianzas. Porque el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo habita en mí. Y por eso, como dice al final de la misa, me encanta eso que dice: el Espíritu de Dios, la alegría del Señor, ¿no?, sea nuestra fortaleza. Podéis ir en paz. La alegría del Señor, esa es mi fortaleza. Eso está tomado del profeta Nehemías. ¿No? Del profeta Nehemías. La fortaleza, mi fortaleza, es la alegría de Dios. Por eso, cuando empieza esas tristezas que empiezan a desanimarme, renuncio a estas tristezas. Renunciar a sus materialismos y sensualidades. Porque ¿de qué vale ganarme todo el mundo si pierdo mi alma? Renuncio a sus injusticias y favoritismos. Renuncio a esas obras de Satanás, a esas faltas de fe, esperanza y caridad. Por eso, ahora que tenemos momento de reflexión personal, les invito a hacer una oración de renuncia. Decirle al Señor: renuncio a todo esto. Y especialmente a aquellas cosas que ustedes sientan en su corazón que le está quitando la paz. Renuncio a este miedo. Renuncio, Señor. Te lo entrego porque tú eres mi Padre. Es que véanlo como si ustedes tuvieran a un hijo que tiene problemas. ¿Qué es lo que ustedes como madre quieren lo mejor para sus hijos? Lo que ustedes quieren es que su hijo renuncie a ciertas cosas que ustedes saben no le está haciendo bien. ¿Cuántas veces como mamás a veces saben, por ejemplo, el pololeo de mi hija la está destruyendo? Porque es un pololeo que no le hace bien. Como dice, pero claro, no puedo decirle nada, lo único que quiero es que renuncie a esta relación. O es que mi hijo, estos amigos le están haciendo pésimo. Lo sé, lo único que quiero es que renuncie a esto. O la droga a mi hijo, o lo que sea. ¿No? Ustedes como madres, en su corazón, lo que más quieren de sus hijos es el bien. Y el bien muchas veces implica hacer ciertas renuncias de todo aquello que no me hace bien.
¿Y qué es lo que más desearían ustedes como madres? Pues la renuncia de sus hijos a esas cosas. Pues es lo que quiere Dios con nosotros. Que renunciemos. Esa renuncia a todo eso, a estas envidias, perezas, indiferencias, cobardías, complejos que nos creamos, tristezas, desconfianzas, injusticias, favoritismos, porque son obras del maligno. Es decir, son la forma en la que el maligno trabaja en mi vida para separarme de la fuente del amor. Por eso cuando decimos líbranos del mal, en esas 3 palabras estamos diciendo todo esto y más, porque no he podido terminar. Tienen mucho poder estas palabras, mucho poder. Por eso vayamos a nuestra oración y no tengamos miedo, o podemos hasta escribirlo si quieres: Señor, yo renuncio. Hacer una renuncia es muy fuerte. Pero alguno, y va a poner la tentación, ¿saben cuál es la tentación que viene? Pero ¿para qué voy a renunciar si voy a caer de nuevo? ¿Y qué dirían ustedes a su hijo si dijera eso? Y por eso la próxima meditación vamos a hablar sobre el combate espiritual.